Hoy quiero compartir con ustedes. Cierto, tenemos los niños, perdón. ¿Se están poniendo viejos los niños o yo? ¿Dónde están todos los niños? Pónganse de pie. A ver. Ahí están, qué lindos niños. Che. Muy bien, oramos por ellos. Señor, te damos gracias por nuestros niños. Y pedimos que ellos también sean bendecidos en su iglesia arriba. Háblales al corazón, grábales palabra de Dios en sus vidas, en sus mentes. Bendice a los maestros, guíalos con tu Espíritu Santo. Y todo sea para tu gloria y honra. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Saliendo los niños, todos a su iglesia. Muy bien, qué elegante, che, con cartera ya a esta edad, ¿no? Ya vas a ver lo que se te viene, ya, ay, que Dios te ayude, hermano. Y a los 7, 8 años ya necesita cartera la niña, así que ya va a venir, no se hagan problemas. Muy bien. Hoy volví a la tablet, pero ella no vuelve a mí. Ahí está. Quiero compartir con ustedes un tema que es importante en la vida cristiana, que nos va a ayudar a pensar, a razonar y a darnos cuenta que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, tiene que ser una realidad en cada una de nuestras vidas. Amén. Y es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Lo que hoy vamos a compartir es entendiendo el plan de Dios para nuestras vidas. Muchas veces hemos creído que venir a la iglesia, aceptar a Jesús, es algo que, bueno, que lo necesitamos en ese momento por urgencia, porque nos pasa algo, que tenemos que recurrir a algo y ahí buscamos por fe algo que solucione nuestro problema. Pero Dios quiere mucho más, no solo solucionar un problema. Dios lo que quiere es solucionar toda nuestra vida. Lo que Dios quiere es hacer cosas nuevas en toda nuestra vida. Por eso es necesario entender el plan de Dios. La Biblia nos enseña que Dios tiene propósitos para nuestra vida. En Efesios capítulo 2, versículo 10, dice Dios, porque somos hechuras suyas. Hechuras quiere decir hechos, no achuras, ¿no? No somos achuras. ¿Saben qué son las achuras? ¿Cómo se le llama? La menudencia, ¿cómo se le llama? Las tripas de la vaca, todo eso se llama las achuras. Bueno, no es que somos achuras, somos hechuras. Creados en Cristo Jesús, todos pasamos por la cruz, para buenas obras. Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y cuando dice ahí la Biblia que Dios preparó de antemano, te voy a decir algo. Así como que Dios preparó tu vida de antes de que naciera, también preparó una vida cristiana desde antes que viniéramos al mundo. Dios tenía todo pensado y preparado. Dios tiene un plan para cada una de nuestras vidas. Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea que cuando nacimos en este mundo, ya Dios tenía todo preparado, un plan o propósitos especiales para vivir y ser bendecidos por Él y a la vez bendecir a toda la humanidad.
a través nuestro, a través de nuestras vidas. Miren, la Biblia habla bien clarito, por ejemplo, lo que el Señor Jesús decía. Jesús decía en Juan capítulo 8, versículo 12. Fíjense. Otra vez Jesús les dijo, diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, saldrá de la oscuridad a la luz. Saldrá de una vida desordenada a los planes y propósitos de Dios. Saldrá de una desgracia a la felicidad de vivir con Cristo. Saldrá de todo su viejo pasado a una nueva vida. Así que, y en Juan capítulo 12, verso 46, dice, yo, la luz, dice Jesús, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ese era el propósito de Dios. Mandar a su Hijo Jesús para que no sigamos viviendo como vivíamos. Lejos de Dios, fuera de los propósitos de Dios. Cada cual, como dice el profeta, cada cual se apartó por su camino. Cada uno vivió su vida. Y actualmente cada uno hace y vive como se le da la gana. Así es como la familia, las personas, muchos, los jóvenes, niños, adolescentes, los matrimonios, todos golpeándose en medio de los desaciertos entre las tinieblas. ¿Entiende esto? Pero también Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 14, ahora ustedes son la luz. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ahora lo que Dios quiere, que si Dios iluminó tu vida, cambió tu vida, que vos seas la luz para alumbrar a otras personas. ¿Por qué? Porque otras personas tienen que saber, tienen que conocer qué pasó con vos. Te veo distinto, ya no sos el de antes. Miren, estas preguntas, esto que les estoy comentando, muchos muchachos que han pasado por esta iglesia, los compañeros les preguntaban, ¿cómo saliste vos de la droga? ¿Cómo fue que cambiaste? Y ellos le contaban de que cuando vinieron a la iglesia y escucharon la palabra de Dios, entendieron que Dios los buscaba, que Dios los amaba y que Dios tenía el interés de cambiarle la vida. Y entonces ellos también iban aceptando. Una tanda de muchachos que salieron de la droga pasaron a vivir una nueva vida. Por eso yo quiero decirte, mi querido hermano, vos sos la luz del mundo ahora. Y nosotros somos los que tenemos que alumbrar en este mundo. ¿De qué manera? Mostrando lo que Cristo ha hecho con vos, conmigo. Dios nos cambió. Dios nos ha hecho nuevas personas. Y lo que Dios quiere es también que en mi casa, en mi familia, mis parientes, todos ellos también encuentren esa luz y puedan cambiar sus vidas. ¿Ustedes creen que es posible? Bueno, alguien está contenta y dice amén con fuerza. Claro que sí, porque es promesa de Dios. Si vos aceptaste al Señor, también tu casa va a ser bendecida. Tu casa, tu familia, porque Dios va a hacer el cambio que está necesitando tu familia. Amén. Así que somos portadores del mensaje más importante que debe conocer toda la humanidad. ¿Cuál es? El glorioso Evangelio de Jesucristo. El glorioso Evangelio de Dios. Cristo murió por nuestros pecados. Amén. Es lo que el Señor Jesús, antes de partir, le dijo a sus discípulos la gran comisión: vayan
Vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio. Y hermanos, desde hace más de 2000 años que estamos, los que hemos conocido a Jesús, los que hemos tenido la experiencia del cambio de nuestra vida, estamos dando a conocer lo que Jesús ha hecho. Si nosotros tenemos este local y estas puertas están abiertas y hoy domingo hay un programa, es porque queremos que la gente conozca el mensaje de Dios. Que Dios amó al mundo de tal manera y dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. También nosotros somos entonces los embajadores del reino de Dios, los que estamos representando el mensaje que Dios quiere dar a conocer a la humanidad. Somos, como alguien dijo, la boca de Dios. Y el apóstol dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, reconciliaos con Dios. Por esta razón, por este motivo, por este propósito de Dios, el Señor Dios mandó al Espíritu Santo a vivir con nosotros y en nosotros. Amén. Para darnos, ¿qué cosa? Poder. Por sí mismo cada uno no podríamos vivir esta vida nueva que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque encontramos otra vez los mismos problemas, encontramos cómo el diablo pone trabas, encontramos cómo los problemas se suman, pero cuando tenemos el poder del Espíritu Santo de Dios, entonces sí vamos a vencer todo tipo de obstáculos que el diablo nos ponga. Y el propósito es que este poder también es para que se propague todo este evangelio, todas estas nuevas noticias a todo el mundo. Todo el mundo tiene que saber, todo el mundo tiene que conocer que puede cambiar su vida, que puede tener una nueva vida, que puede empezar una vida bendecida por Dios, que puede saber que Dios está poniendo su mirada en su vida porque lo ama. Porque Dios nos ama. Y alguien dirá, pero ¿qué va a amar a este sinvergüenza, este atorrante que mira la vida que lleva? También Dios lo ama. Pero mira lo que es, que también Dios lo ama. Más, también por ese atorrante, póngale el calificativo que usted quiera, también por ese Jesús murió en la cruz del Calvario. Jesús murió en la cruz del Calvario. Y el Espíritu Santo nos proveyó a todos dones, capacidades. La Biblia nos habla de los dones que el Espíritu repartió como Él quiso. Son las capacidades que se desarrollan ¿en dónde? En el ámbito de la familia de Dios, en la iglesia. ¿Para qué? Para bendecir, ayudar, a crecer, edificar la vida cristiana de los que van entrando a la familia de Dios. Y el Espíritu Santo siempre quiere guiar nuestras vidas. Es la misma presencia de Dios que está entre nosotros y en nosotros. Quiere guiar nuestras vidas en todo para que seamos siervos fieles a Dios. ¿Cómo voy a poder comentar este evangelio que cambia las vidas si no tengo a alguien que me ayude? Si no tengo a alguien que me guíe, si no tengo a alguien que me dé fuerza. Para eso Dios, que sabía todas nuestras debilidades, mandó al Espíritu Santo de Dios. Y cada persona que pasa por la cruz de Cristo, le pide perdón de sus pecados, acepta a Jesús en su vida, Dios le da el Espíritu Santo para que viva también en él. Amén. Pero en esta tarde hay algo especial que tenemos que aprender. Y este es el principal tema. En la Biblia nos relata las costumbres del pueblo de Israel en la antigüedad, no de ahora.
en la antigüedad. El pueblo de Israel era un pueblo que se dedicaba a la agricultura y a la ganadería. Criaban ovejas, animales y sembraban, cultivaban. Esa era la vida de los israelitas en la antigüedad. Y cuando ellos sembraban, lo principal que sembraban era el trigo. ¿Por qué? Porque con el trigo hacían el pan. Hasta el día de hoy, gracias a Dios. Y cuando cosechaban el trigo, escuche esto, tenían que llevar las espigas a lo que se llamaba el campo de trillar. ¿Qué es esto? Venían del campo, recogían todas las gavillas, todos los atados de las espigas de trigo, y cuando juntaban todo, tenían un campo que estaba todo lisito, bien preparado, y ponían y desparramaban en ese campo, le llamaban el campo de trillar, desparramaban todos los manojos, todas las espigas, bien desparramadas en todo el campo de trillar. Era el lugar donde se desparramaba en el suelo las espigas, y ¿sabe qué pasaba después? Luego soltaban los animales, los bueyes, las vacas, a que caminen por encima de todas las espigas. Y uno diría, qué ocurrencia, ¿no? Bueno, en la sabiduría que Dios le había dado a ellos, de esa manera, largando los animales, ¿qué hacían? Al pisotear las espigas, se desprendía el grano de trigo de la paja. ¿Entiende esto? Al pisotear a las espigas, entonces saltaba el grano de trigo y la paja quedaba a un lado. Era el campo de trillar. De esta forma, para poder usar el trigo, era necesario pasarlo por el campo de trillar. Así que quedaba listo el trigo para ser usado. Cuando ya estaba listo, entonces sí podían moler y sacar la harina con la que se hacía el pan. Pero si no se lo pasaba por el campo de trillar, no se podía usar ese trigo. Porque venía junto con la paja, con la espiga, todo lo que, como lo habían cosechado del campo. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Desparramar todas las espigas en el campo de trillar. Y en el campo de trillar después largaban todos los animales. ¿Para qué? Para que pisotearan las espigas. Esta era la forma en que ellos obtenían el trigo. Más adelante también nos cuenta en otro lugar que había otra forma también para trillar el trigo. ¿Y de qué forma? Ponían las espigas y con un palo le pegaban, hasta que veía que se desgranaban todas de las espigas, de la paja. Cuando se desgranaba todo, ¿qué hacían? Tomaban todo, lo ponían en unas zarandas grandes, unos platos redondos que eran entretejidos, y cuando venía el viento, iban las mujeres y hacían para arriba, y el viento que soplaba se llevaba la cáscara, y el trigo, el grano, caía de nuevo en la zaranda. Volvían a zarandear. Fíjense que los albañiles hasta el día de hoy usan la zaranda, ¿no? Y hay otra gente que también usa la zaranda para otras finalidades. Pero, y una vez el Señor dijo que el diablo los había pedido para, ¿qué era? Tirarlos para arriba para que el viento se lleve toda la paja y quede solamente el grano. Entonces, cuando ya estaba el grano solo, ahí sí se podía moler para hacer la harina y el pan. ¿Qué quiere decir todo esto? Que de la misma manera, Dios, conociéndonos a todos nosotros,
manda al Espíritu Santo para que nos lleve al campo de trillar nuestras vidas, ¿sí? Porque Dios quiere usarnos, Dios quiere que seamos los embajadores, que seamos la boca de Dios, que llevemos el mensaje de Dios, que seamos las personas transformadas por Dios. Para eso quiere, primero, que pasemos por el campo de trillar. Porque era para usarnos en los propósitos de Dios. Dios tiene que sacar de nuestra vida todo lo que no es útil para servir al Señor. ¿Entendió lo que le dije? Mi vida va al campo de trillar. Y en medio de los problemas y circunstancias en el campo de trillar no es un lugar agradable. ¿Por qué? Porque para que el trigo sea usado tenían que venir los animales y pisotearlo. O las mujeres agarraban un palo y golpeaban las espigas. Así que no era tan fácil la trilla. Así es como el granjero tenía que separar la paja del trigo, porque si no, ese trigo no servía para hacer pan. De igual manera, Dios puede usarnos, para que Dios pueda usarnos como Él quiere. El Espíritu Santo nos hace pasar por el campo de trillar. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tengo que pasar por el campo de trillar? Bueno, porque hay cosas en nuestras vidas que pertenecen a nuestra vieja naturaleza. Son cosas de mi pasado. Son cosas que el apóstol Pablo diría, las cosas viejas, sin embargo, no pasaron todas. Hay cosas que no sirven para los propósitos de Dios. ¿Qué son esas cosas? Y a veces son actitudes, a veces son conductas, a veces son malos hábitos, a veces son vicios, a veces son lenguajes reprochables, irresponsabilidades, carácter, que afectan toda nuestra nueva vida, nuestra santidad con Dios. Y cosas que no han sido controladas todavía por Dios. No podemos decir que las cosas viejas pasaron definitivamente, no. Entonces Dios tiene que, sabiendo que siendo sus hijos, nos tiene que hacer pasar por el campo de trillar. El apóstol Pablo nos exhorta. Mire, fíjese desde qué época. Colosenses capítulo 3, versículo 8 al 15. Vamos a leerlo. Fíjense y usted vaya pensando, ¿seré yo? ¿Yo también estoy ahí en esa lista? ¿A mí también me pasa? Fíjese. Pero ahora, dice el apóstol Pablo, dejen también vosotros todas estas cosas. Primero, ira. ¿Soy yo, Señor? Enojo. ¿A mí me habla? Malicia. Yo esa no la trago, mira, no quiero ni verla. Blasfemia. Oh. ¿Viste lo que dice de esta? Oh, lo que hablan. Y mete y agregamos más cosas. Palabras deshonestas. Hay un nuevo vocabulario entre la gente joven que es tan popular. Y un día pasaban dos chicas y la una le decía a la otra, che, ya saben lo que era, ¿no? Y yo me doy vuelta, ¿ese es el apellido? Le digo. Y le dio vergüenza. Claro, recién recapacitó lo que le estaba diciendo. Pero se ha hecho tan popular, tan vulgar, que los jóvenes se traten de eso. No sé si han visto ustedes, ay Dios,
este gran famoso Paul McCartney. ¿Así es? No sé si han visto, aunque sea la publicidad. Y queriendo él galantear con que sabe algo de español y largó algunas frases populares de los jóvenes, que debería a él darle vergüenza de repetirlas. Sigamos leyendo. No mintáis los unos a los otros. No, yo no soy mentiroso. ¿Ah, sí? ¿Quiere que le pruebe algo? Yo le voy a hacer una prueba. Pastor, mañana nos juntamos, lo espero en tal hora en casa. Sí, correcto, listo. Ya viene. Ya va a llegar. Oh, y pasa, y pasa. Y al día siguiente, no, ¿qué pasa? Que tuve otra cosa que hacer, me tuve que hacer. ¿Y por qué dijiste que ibas a estar? ¿Cuántas veces hacemos esto? Decimos una cosa y hacemos otra. ¿Verdad o no? ¿Es medio popular? Por eso tenemos que pasar al campo de trillar. Al campo de trillar. Dios tiene que sacar de nuestras vidas cosas que no sirven, cosas que no son útiles en la nueva vida cristiana. Dios quiere hacer cosas nuevas con nosotros, pero primero tiene que limpiar, hay que sacar la paja para que el trigo se pueda convertir en pan. Y para que vos y yo seamos verdaderos representantes de Dios, Dios tiene que sacar muchas de estas cosas, mentiras. Habiendo sido despojado del viejo hombre con sus hechos. Seguimos. Revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Vístanse, vestidos, pues como escogidos de Dios. Señor, yo voy a pasar por el campo de trillar y cuando salga voy a ser otra clase de persona. Ahora me van a reconocer. ¿Por qué? Porque ya no soy el de antes. Ya no soy la misma persona. Esto me pasó cuando yo empecé a trabajar en la municipalidad, 1986. Muchos de ustedes no habían nacido, ¿no? Y éramos un grupo que el doctor Mestre había convocado porque quería formar un equipo de fiscalización y estábamos reunidos, éramos 12. Y estábamos esperando y esperando y esperando. Y mientras estábamos en esa espera nos conversábamos esto. Che, ¿no la viste a la pelo pincho? ¿No la viste a la bolo? Y cada una hablaba y eran mujeres. Y de repente ellas me miraron, se dieron cuenta. Cuando empezaron a decir esas cosas, no, che, está Freye. No dice malas palabras. Hermano, no estaba Freye solo, estaba con el Señor. Y si el Señor me tenía ahí y yo al lado de Él, yo no podía hablar del mismo lenguaje que hablaban ellas. Dios había cambiado mi lenguaje. Entonces empezaron a darse cuenta que Dios estaba cambiando mi vida. Amén. Vístanse como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. A ver, ¿hay alguno de esa lista que tengo yo que pasar por el campo de trillar? Levante la mano, levanten lo que tienen que pasar algo por el campo de trillar. Levanten todo lo que tengan que pasar por ese campo de trillar. Acá hay alguno que levanta de a dos la mano, ya va a levantar los pies y todo.
tiene que hacer cosas Dios en nuestra vida, ¿verdad? Tiene que hacer cosas Dios en nuestras vidas. Seguimos. Soportándoos unos a otros. Oh, ahí volvió otra vez esa pesada. Sácamela de encima que no. Perdonándoos unos a otros. Yo a este no le perdono. Una vez se reconciliaron dos que estaban muy peleadas. Y bueno, por causa de una situación. Y de repente una le dice a la otra, bueno, yo te perdono. Pero si llega a pasar esto otro, olvidaste del perdón, ¿eh? Se acabó el perdón. O sea que era un perdón transitorio. Que duraba lo que dura un soplido de humo. Y se viene el viento, se lo vuela. Esa era la forma en que perdonaban. Hay gente que le cuesta perdonar, ¿verdad? Perdonándonos unos a otros, así también hacedlo vosotros. ¿Otro? Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo el vínculo perfecto. Si hay algo que nos une entre todos nosotros, más que la hermandad, más que ser miembro de la familia, es ser los que experimentamos el amor de Dios. Vos y yo hemos vivido ese amor de Dios y Dios quiere que vivamos entre nosotros ese amor. Amén. Bueno, gloria a Dios. Y terminamos. Y la paz de Dios, escuche esto, ya no es una tregua de conflicto. No. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Bueno, el apóstol sigue hablando y enseñando muchas otras cosas, de cuántas cosas Dios quiere que nosotros cambiemos. La pregunta, ¿tengo que ir al campo de trillar? Nadie dice nada ya, ¿eh? Me parece que ya lo están trillando a ustedes, ¿no? Tengo que ir al campo de trillar. El Espíritu Santo de Dios es el que nos lleva al campo de trillar. Bueno, hay otra aplicación para la palabra trillar. La palabra trillar significa, tiene la misma raíz que la palabra tribulación, que la palabra quebranto, que la palabra machacar. Con la misma raíz de trillar se entiende estos conceptos. A veces el campo de trillar no es porque me porté mal, no es porque hice cosas malas, no. A veces Dios tiene que probar cosas de nuestra vida. Veamos algunos ejemplos. Abraham, el gran patriarca, el padre de la fe, fue un gran hombre para toda la humanidad. Tuvo su hijo Isaac, pero tuvo un nieto que se llamaba, fuerte, sí señora, muy bien, Abraham, Isaac, Jacob, los tres patriarcas. ¿Ah? Jacob. Y este Jacobito era tan especial. Había nacido junto con su hermano Esaú. Y claro, como Esaú nació primero, él era el primogénito. Y entre los israelitas, la primogenitura tenía un valor muy importante. Un día, Esaú
que venía muerto de hambre, vio que su hermano Jacobito estaba haciendo un lindo guiso, pero unas lentejas exquisitas. Y él venía con un hambre y le pide que le dé. Y este Jacobito, que no era ni lerdo ni perezoso, bueno, yo te doy, pero transferime la primogenitura, los derechos de primogénito, transferímelo para mí. Ah, ¿para qué me sirve? Dice Esaú. No, ¿para qué quiero la primogenitura? Al fin y al cabo uno vive y después se muere. ¿Para qué la quiero? Dame el plato, toda la primogenitura es tuya. Ajá. Pasó el tiempo, llegó el momento en que el padre, don Isaac, ya estaba viejito. Ya ni siquiera veía hasta la esquina el pobre. Y un día le dice, bueno, Esaú, anda a cazar algo por ahí, vos que sos cazador en el campo, y tráeme alguna presa y prepárame un guiso de ese que a mí me gusta mucho. La madre lo escuchó. Y se fue Esaú a cazar. Y Jacobito se quedó ahí y la madre le dice, Jacob, anda, rápido, tráeme un corderito, rápido, mátalo y vamos a hacerle un guiso como al que le gusta a tu papá. Y le preparó el guiso. ¿Y qué hizo? Con engaño, con mentiras, se disfrazó de Esaú para que el padre lo bendijera a él, como si fuera el primogénito. Y lo logró. Lo logró. Cuando viene, y entonces después que lo bendijo, don Isaac se sentó a comer tranquilo, pancho, bien, a comer, creyendo que era lo que había cazado Esaú. No, era el cabrito que le preparó la madre. Y este otro vino con toda una mentira a robarle la primogenitura al hermano. La cuestión es que comió don Isaac y cuando ya estuvo pupudo el pobre, ya no podía comer más, llega Esaú con el animalito que había cazado. Papá, acá te traje para preparar el guiso. ¿Cómo? ¿Qué guiso? Yo ya comí. ¿Acaso no fue Esaú el que me trajo la comida? No, papá, soy yo, recién vengo de cazar. Y descubre Esaú el engaño y la mentira de Jacob. ¿Sabe qué significa Jacob? Engañador, suplantador. ¿Y qué es lo que él hizo? Exactamente eso. Entonces Esaú tuvo una bronca porque lloraba pidiéndole al padre que lo bendiga, que le dé una parte de esa bendición. Y el padre le dijo, no, ya se la di todo a tu hermano. Al último el padre ora por él porque este llora desesperado. Pero cuando sale de ahí, Esaú le dice que va a esperar la muerte de su padre y después te voy a matar a vos. Amigo, hermanitos. ¿A quién les acuerda esos dos hermanitos? ¿Dónde se cometió el primer crimen? Exactamente. La cuestión que el engañador, el suplantador, don Jacob, tiene que abandonar la casa y la madre lo manda lejos, que se vaya allá, a la casa de los parientes de donde ella vino. Allá está un tío de él que se llama Labán y él te va a cuidar. Entonces se va para allá. Y cuando va para allá, le empiezan a pasar cada cosa al pobre Jacob. Lo primero que hace, miren, no era ni tuerto ni perezoso. Vio a las chicas y la miró a Raquel y dijo, esta mina está linda. Y le gustó. Y se enamoró. Entonces le dice al padre de la chica, que era Labán, hermano de la madre de él, Labán, que él le ponga lo que tenga que hacer porque él la quiere a Raquel, quiere que se la dé en casamiento. Bueno, le dice Labán, otro tránfuga, otro sinvergüenza. ¿Y qué hizo? Hicieron la fiesta, listo, ya había trabajado 7 años para pagar lo que pedía don Labán por su hija.
Y después en medio de la fiesta todo meta pachanga, bailando en el desierto, todo muy bonito. ¿Y cómo bailaban ustedes acá en el desierto? Recién meta, saltando. Y llegó el momento de la noche, bueno, se van los novios. Claro, y la novia bailaba, pero tenían esos velos que le tapaban la cara. Y se fue Jacob creyendo que se llevaba a Raquel. No, se llevaba a la hermana, que era Lea. Y se va. Y el pobre se acuesta con Lea. Y a la mañana temprano, cuando amanece y sale el sol y le destapa la cara, ¡hijo de Dios! Y este clavel que me han encajado. Y así comienza toda una serie de situaciones que Jacob vive. Este patrón que tenía el tío Labán lo engañó un montón de veces. No solo que le encajó a Lea, sino que después lo hizo trabajar otros 7 años más, si querés que te dé a Raquel. Y como él amaba a Raquel, trabajó otros 7 años más. 14 años laborando por 2 mujeres. Más otros años que estuvo antes, estuvo como 20 años en la casa de Labán. ¿Y qué aprendió? Como el Labán, el tío, era tan tránfuga que le cambiaba el sueldo continuamente. La cuestión que el engañador salió engañado. Entonces, Dios tenía un plan para la vida de Jacob. Porque Dios hizo una promesa a Abraham que pasó a Isaac y que venía a Jacob. Pero Jacob no la iba a recibir gratis. Y en medio de todo ese plan, Dios primero tuvo que decir a Jacob, vas a tener que pasar por el campo de trillar. Tendrás que pasar. ¿Por qué? Porque sos tan mentiroso, engañador. Y un día Jacob, cuando ya se da cuenta de todo esto, él ve todos sus defectos y quiere volverse ya a los campos, a las casas de su padre, donde estaba Esaú. La historia sigue y Jacob tiene un encuentro en el trayecto. Y en ese encuentro es Dios mismo que le sale y empieza a luchar con él. Y en aquella lucha, Jacob no lo quería soltar porque sabía que tener la presencia de Dios era muy importante para su vida. La cuestión que el ángel le dice, suéltame, y él no lo quiere soltar si no me bendices. ¿Qué quería? La bendición. Hermano, Jacob, para llegar a lo que llegó a ser, Dios tuvo que hacerlo pasar por el campo de trillar. Y en el campo de trillar, Dios le dijo un día, ya no te llamarás más Jacob, ya no serás más el engañador, el sustituto. Tu nombre será Israel, significa príncipe. Porque después del campo de trillar, Dios hizo cosas nuevas, distintas. Y Dios lo bendijo a Jacob de una manera increíble, pero tuvo que pasar por el campo de trillar. ¿Está entendiendo, hermano? Mire, otro que pasó por el campo de trillar, Pedrito, el gran discípulo. Señor, aunque todo esto te niegue, yo no, Señor. Yo, si es necesario, voy a morir por vos. Y cuando vienen a prender al Señor Jesús, él saca ese cuchillo grande que tenía y quería pelear con eso. Y le corta la oreja a uno de los soldados. Y el Señor le dice, guarda ese cuchillo. ¿Acaso lo que Dios ha preparado, la copa que el Padre me ha dado, no la tengo que beber? Y sanó la oreja de aquel soldado. Ya el Señor le había anticipado
a Pedro, antes de que pasara esto: Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearte. El diablo quiere zarandearte. ¿Sabes qué, Pedro? Yo he rogado para que no falte tu fe, que no se caiga el trigo, que saque toda la paja, pero el trigo que no se caiga. No, Señor, yo estoy dispuesto a morir por ti. No. Pedrito, tranquilo. Vas a sentir el gallinero cuando un gallo cante al amanecer. Y antes que el gallo cante 2 veces, vos me vas a negar 3. No habla más Pedro. Dicho y hecho, prendieron al Señor Jesús, lo llevaron, y Pedro lo seguía de atrás, lejos, y logró entrar hasta el lugar donde estaban los soldados. Y como era invierno, habían prendido una fogata grande y se calentaban ahí. Y Pedrito, ¿qué estaba haciendo? Calentándose con los soldados. Ahí estaba. Hasta que una chica del que estaba ahí, que trabajaba ahí, le decía: yo te conozco a vos, vos también sos uno de ellos. No, yo no soy. Y al rato otro más: sí, vos también sos uno de ellos. No, yo no soy. Y viene un tercero y también dice lo mismo y dice: te lo juro que no soy. Lo juró. Y no termina de jurar Pedro y el gallo canta. Desde ese día, creo que Pedro nunca más comió pollo. Salió afuera porque sintió la voz del gallo y miró, y Jesús, que estaba atado, siendo azotado, lo miró a él y se acordó de lo que Jesús le dijo: antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Pedro, antes que el gallo cante te vas a mover y sacudir y en el campo de trillar. Fue duro, un quebrantamiento durísimo. Pero Pedro, cuando salió del campo de trillar, Dios lo hizo una nueva persona. Lo transformó. Porque no hubo un apóstol como el apóstol Pedro. Al punto que hasta el día de hoy se habla de los milagros que Pedro hacía. Iba por una de las aldeas y la gente salía. Cuando pasaba Pedro, llevaban la ropa de los enfermos para que la sombra nada más. Cuando pasaba Pedro, que la sombra toque la ropa. Y apenas la sombra tocaba la ropa del familiar ese, el enfermo era sanado. Hasta dónde Dios lo levantó a Pedro. Amén. Hay muchas historias. Hay hermanos hay gente que han pasado por el campo de trillar y sufrieron y fueron quebrantados. ¿Ustedes se acuerdan de cuando lo tomaron cautivo a los israelitas, Nabucodonosor? Y metieron preso a los 3 muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, y que no querían postrarse ante la estatua. Entonces el rey Nabucodonosor dice: si no lo haces, van a ir al horno de fuego. Y ellos le dicen: no te preocupes, oh rey, no lo vamos a hacer. Ah, sí, caliente más fuerte el horno. Y calentaron más fuerte el horno. Y los ataron. Y los alzaron y los tiraron adentro del fuego. Y los que los tiraron se quemaron ellos. Pero los 3 muchachos cayeron adentro del horno de fuego, se levantaron y caminaban. Y como desde afuera podían mirar cómo se quemaban los sentenciados a muerte, veían que 3 estaban caminando y hay uno más con ellos. Hay un cuarto. Y esto lo vuelve medio loco al rey. ¿Qué pasó? ¿Quién es ese cuarto? Apaguen el fuego, sáquenlo. Cuando lo sacan,
qué creen ustedes que se quemó? ¿Saben qué se quemó? Las sogas con las que fueron atados. Las sogas. Pero el pelo de ellos, ni olor a quemado. Es que cuando pasa alguien por el campo de trillar y Dios está detrás de todo, Dios tiene un gran propósito. Y estos tres pasaron a ser grandes personalidades en esa época. Daniel, ¿se acuerdan de Daniel? Por orar lo tiraron a la fosa de los leones. Era el campo de trillar. Y el rey llorando, diciendo, Daniel, ¿todavía estás vivo? Al día siguiente, pensando que ya lo devoraron las fieras, los leones que habían abajo, en la cueva de los leones. Acá estoy, su majestad, acá estamos, compartiendo con los muchachos, los leones aquí. El Señor mandó su ángel y tapó la boca de los leones. José, ¿se acuerdan de José? También tuvo que pasar por el campo de trillar. ¿Y qué pasó? Después de todas las peripecias que le hicieron los hermanos por matarlo, destruirlo, eliminarlo, hacerlo desaparecer, cae en las manos de una mentirosa, no voy a hablar más de ella, y de esa mentirosa cae en la cárcel, y después de la cárcel está ahí engañado y ni los compañeros que estaban con él lo ayudaron para salir de la cárcel. Ahí estaba. José no sabía que estaba en el campo de trillar. No sabía. Pero Dios sí sabía. Y Dios tenía un plan. Y Dios tenía un propósito para cada uno de estos que pasaron por el campo de trillar. Yo quiero decirte, hermano mío, de la misma manera Dios tiene plan. Dios tiene preparado cosas para nuestra vida. No sé por dónde Dios te está pasando. Si te hace pasar por una prueba, si te hace pasar por una crisis. Quizás estás pasando el campo de trillar. No estás solo. No estás solo. Porque el Espíritu de Dios está con vos. Y es el que te da poder y te da fortaleza para salir victorioso. Para salir victorioso en medio de toda esa prueba. El apóstol Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 1, versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. No estás solo en el campo de trillar. No estás solo. Porque el que permitió que entres al campo de trillar es por algún motivo. Y el apóstol Pedro habla en su carta que nuestra fe se prueba como el fuego prueba al oro. El oro se derrite ante el fuego. Y cuando se derrite, salta todo lo que no es oro. Porque el oro, cuando viene del campo, de las minas, trae piedra, trae tierra, trae cosas que no es oro. Entonces tienen que pasarla por el fuego. Y cuando se derrite todo el oro, el orfebre agarra con una habilidad, saca toda la escoria y queda el oro puro. Ahora sí, ese oro sirve para hacer joyas, para hacer cosas preciosas. De la misma manera, tu fe, mi fe, es probada en el campo de trillar. Dios prueba, permite la prueba. ¿Para qué? Para que podamos pasar. Y Romanos capítulo 12, verso 12. Gozosos en la esperanza, dice el apóstol. Sufridos en la tribulación, pero constante en la oración. Amén. Yo quiero decirte, hermano mío,
que uno tiene que aprender a vivir y a depender en la vida cristiana de aquel que nos amó, que cambió nuestras vidas y que tiene un plan y tiene un propósito. Y Dios quiere que nosotros seamos victoriosos en todo lo que Él ha planeado para nosotros. Pero yo no puedo, tranquilo. Para eso Dios mandó el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo de los muertos está en mi vida, está en la tuya, está aquí presente. Es el que nos da el poder para pasar por el campo de trillar y salir victorioso. Querido mío, el que te ama no te abandonó. Nunca te abandonará. Pero cada día quiere que nuestra vida sea, como Pablo dijo, las cosas viejas, he aquí todas son hechas. Eso es lo que Dios quiere cada día para mi vida. ¿Tiene que cambiar cosas? Tiene que cambiar. Hay cosas que tienen que ser trilladas en mi vida, van a ser trilladas. Porque yo tengo que aprender a vivir como es el carácter de Dios. Él es santo, Él quiere que nosotros vivamos en santidad. Seamos santos viviendo en santidad. Que la gente sepa que no sos un religioso, sos un hijo de Dios. Que se nota, ¿por qué? Porque vos sos distinto. Porque tu luz alumbra delante de la gente. Para que todo el mundo se dé cuenta que en vos hay una persona transformada, cambiada, que Dios ha hecho y puede hacer con tantos más. Y para eso también, al pasar por el campo de trillar, Dios cambió mi habla, mi boca. Ahora soy un embajador, soy un representante de Dios. Mi lenguaje cambió. ¿Por qué? Porque Dios está obrando en mi vida. Yo no sé cuáles son los problemas que nosotros estemos viviendo, pero que pasamos por el campo de trillar, seguramente. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer de nosotros nuevas personas. Las cosas viejas cada día pasaron. Amén. Y le pedí que nos pongamos de pie un ratito. Y yo quiero decirte ahí donde estás. Ahí donde vos estás. ¿Has entendido este mensaje, esta palabra que Dios nos ha dado? Lo que Dios quería que aprendamos. ¿Por qué? Porque Dios tiene cosas nuevas para tu vida y para la mía. Pero tiene que sacar cosas feas todavía de nosotros. O si estamos pasando por una prueba triste, amarga, no te abandonó el Señor. Él está contigo. Será como los 3 muchachos que salieron del horno, pero sin un olor a quemado de su pelo, pero con las sogas, las ataduras que le pusieron, se quemaron todas. Salieron con las manos libres. Dios quiere hacerte una persona libre de todo tu pasado. Dios quiere transformarte. El que te ama no te abandona. Todos los días te busca. Todos los días quiere hacer cosas nuevas contigo. Dios te quiere bendecir. Déjalo al Señor que te bendiga. Permítele al Señor que haga cosas nuevas con vos. Él sabe de lo que vos pasás. Y Él sabe cuando Él permite que pasemos por el campo de trillar. Por algo Dios quiere que seamos personas transformadas. No santulones, santos. Hijos de Dios, santos, diferentes, porque Dios cambió mi vida. No soy lo mismo que era antes. Amén.
Yo quisiera orar en este momento y orar por todos los que están pasando por momentos duros, difíciles. Por todos los que están luchando por hábitos, por carácter, por conductas o por cosas que todavía no se pueden desprender. O si estás pasando por una prueba, una crisis, una situación. No siempre uno está en el campo de trillar. El que te ama quiere darte victoria en todo momento. Yo quiero que incline ahí su rostro, ahí donde está, y le diga al Señor: Señor, yo te necesito. Señor, yo quiero que cambie cosas de mi vida. Yo necesito que hagas cosas nuevas en mí. Señor, yo quiero volver a vivir esa experiencia gloriosa de un hijo de Dios. Sentir el amor de Dios que está conmigo. Sentir su presencia. Sentir el poder de Dios que abre mi boca para contarle a todos los demás cómo Dios cambió mi vida. Señor, yo te necesito. Dígaselo al Señor. Dígaselo ahí donde está. Padre, escucha la oración de cada una de las personas, de los hermanos. Escucha, Señor, lo que te están diciendo. Señor, si estamos pasando o tenemos que pasar por ese campo de trillar, es por un propósito tuyo. Limpiar nuestras vidas, fortalecer nuestra fe, para que seamos útiles para ti, para que podamos servirte y honrarte en todo momento, para que otras personas conozcan cómo has cambiado mi vida. Señor, yo te pido que el Espíritu que da poder, el Espíritu que vive en medio de la iglesia, el Espíritu Santo que está en mi vida, me ayude a cambiar, me ayude a todo lo que tengo que aprender, recibir, y que el Espíritu me levante, me fortalezca. Señor, muchas veces yo no puedo, pero yo quiero decirte, Señor, confío en ti. Tú vas a cambiar mi vida. Tú vas a cambiar mi vida. Te entrego lo que soy. Te entrego esta mi vida para que tú la transformes. Para la gloria y honra de tu nombre. Para que muchos vean la luz de Cristo en mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Que la gloria, la honra, la alabanza, el honor, la adoración, el poder, todo sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. Dele la gloria al Señor. Gracias, Padre. Termino diciendo, Dios quiere. Si vos quieres, Él puede. Te lo repito. Dios quiere. Y si vos quieres, Él puede. Amén. Te doy libertad, Señor. Hacé con mi vida lo que vos quieres. Amén. Dele la gloria. Cante al Señor. Vamos.